Y el pueblo de Dios, victoria. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Yes, my Lord. Y ahora nos vamos a San Juan capítulo 3 verso 30. Una versión bien conocida y bien cortita de la Biblia. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Yes, my Lord. Le voy a pedir a mi esposo que me lleve en oración. Yes, my Lord. Gloria a Jesús. Padre celestial, Dios de los ejércitos. Mira el mensaje, Señor, que tú vas a traer a este lugar, Señor. Mira, háblanos a través de ellos, Señor. Yes, my Lord. Bendícenos, Señor, glorifícate en medio de la señal. Yo te pido que tú la uses, Padre. Tú conoces y dependes totalmente de sí, mi Dios. Úsala para gloria y honra tuya, mi Dios, para edificación de nuestras vidas. Padre, te pedimos, Padre, una bendición especial, mi Dios, para cada uno de nuestros hermanos, para cada uno de nosotros, Padre. Que tú, Padre, prepare nuestros corazones para recibir de tu palabra, mi Dios. Y nosotros procuraremos darte a ti toda la honra y toda la gloria, Padre, porque solamente tú te la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, como acabamos de decir, el tema de esta noche es más de ti y menos de mí. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? We worship you, Jesus. El último versículo que leímos dice que es necesario que Él crezca. Y cuando está hablando de Él, está hablando de Jesús. Pero que yo mengüe. Menguar secularmente significa disminuir o irse consumiendo física o moralmente algo. Pero cuando lo buscamos en el diccionario bíblico, dice disminuir interior y exteriormente en nuestros rasgos de personalidad. O sea que empezamos a disminuir por dentro y eso se va reflejando afuera. ¿Y qué rendimos? Nuestras características, debilidades, defectos de carácter, vicio y todo lo que es pecaminoso para que Cristo pueda crecer en nuestras vidas. Esa es la definición bíblica. O sea, que si lo parafraseamos, cuando hablamos de menguar, lo que estamos diciendo es que tenemos que dejar de ser nosotros para que Dios sea en nosotros y a través de nosotros. Pero al mismo tiempo tenemos que darle espacio para que Él trabaje en nuestras vidas. Porque a veces decimos: Señor, yo quiero que tú obres en mí, pero yo no me quito del medio para que Él haga la obra. Entonces tenemos que darle ese espacio para que el Señor pueda trabajar en nuestras vidas. El menguar nos va a llevar a vivir como Cristo y no como el mundo espera. Porque ya el mundo tiene sus estándares y el mundo ya tiene lo que espera de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, rompemos los estándares del mundo, porque ya no andamos conforme al mundo, sino conforme a la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Porque cuando tú y yo nos salimos de nuestra zona de confort, Dios se mueve en nosotros. Lo que pasa es que a veces estamos muy cómodos. Y el que está cómodo no le gusta moverse. ¿Sí o no, mi pastor? Eso fue lo que dijo. Él estaba cómodo en el Bronx. Él estaba bastante cómodo. Él no se quería mover. Estaba en su zona de confort. Buen trabajo, buena iglesia, una buena vida. Pero el Espíritu le dijo: es necesario que tú mengues para que yo crezca. Y para que tú crezcas te tengo que sacar de aquí. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Para Dios trabajar con Moisés lo tuvo que sacar de Egipto y llevárselo al desierto. Para Dios trabajar con el pueblo también tuvo que hacer lo mismo. Pero cuando nosotros estamos cómodos, no nos queremos mover. Es bueno estar cómodo. Es
punto así, que el hombre trabaja toda su vida para acomodarse. That's right. Eso es el deseo del hombre. Yo voy a trabajar porque quiero una buena casa, quiero un buen carro, quiero todo esto. Ese es el enfoque. Más de ti y menos de mí es el concepto que Juan el Bautista nos da en su evangelio. Pero también en lo que leímos en el evangelio según San Marcos, cuando dice que después de mí vendrá uno más poderoso que yo. Come on. Y yo te digo en esta noche que después de ti vendrá uno más poderoso que tú. That's right. O sea, cuando tú cedas tu voluntad a Dios, quien va a venir sobre ti, aleluya, es el Espíritu Santo. Aleluya, que es mucho más poderoso que tú y vas a empezar a hacer cosas grandes en tu vida. Yes, amen. Por Jesús. Pero yo ¿qué quiero decir con que después de mí? Simplemente que cuando te rindas a los pies de Jesús, Él perfeccionará su poder en ti a través de la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Pero al igual que Juan, tú tienes que reconocer que no eres digno de ni siquiera desatar su calzado. O sea, tú tienes que reconocer su grandeza. Tú tienes que reconocer tu necesidad de Dios. Tú tienes que reconocer que sin Él tú nada puedes hacer. Tú tienes que reconocer que Dios sin ti siempre va a ser Dios. Pero nosotros sin Él nada somos. Aleluya. Aleluya. Que si estamos aquí es por su gracia, por su amor y por su misericordia y el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Que nada de lo que nosotros hagamos nos hace merecedores de la salvación. Usted puede matarse trabajando en la iglesia. Usted puede plantar 20,000 iglesias. Pero esto no es por obra para que nadie se gloríe. Esto es por gracia. Una gracia inmerecida. Ninguno de nosotros podía pagar el precio. El único que pudo pagar el precio fue Jesucristo. Y nos lo entregó a nosotros gratuitamente. Porque la Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos, absolutamente todos, ¿cómo estábamos? Destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. No podíamos pagar el precio. Entonces Dios mismo se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre y muriendo en una cruz como un vulgar delincuente, siendo inocente. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por amor a ti y por amor a ti. Quizás dice, pero yo no le pedí que lo hiciera. Pero Él te amó tanto que dice, pero mira ese muchachito, por él voy a morir en la cruz del Calvario. El mensaje de Juan es un mensaje que como cristianos debemos de atesorarlo primeramente en nuestros corazones y después ponerlo por obra. Atesorarlo para que podamos tomar conciencia y entendimiento de lo que significa en mi vida hoy día más de Dios y menos de mí. ¿Qué significa para ayudarme a menguar para que Dios crezca? Quizás no es lo mismo que para Rafa. Porque quizás las cosas que a mí me atan al mundo no son las que le atan a él. Entonces algo individual y personal en la que tú tienes que hacer un autoanálisis y ver e identificar qué es lo que está impidiendo que la llenura de Dios se manifieste por completo en tu vida. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Que no se trata de lo que yo quiero, como decía el pastor ahorita. No se trata de la ofrenda que yo quiera dar, es de la ofrenda que Dios quiere que yo dé. No es de lo que yo quiero, sino de lo que Dios quiere. Porque no se trata de mí, sino de Él. Porque el evangelio no es el evangelio del hombre, sino del Hijo del Hombre, que es Jesús de Nazaret. Aleluya. Muchas veces nos preguntamos, ¿y qué es lo que está pasando? Siento que Dios nos está moviendo, trabajando en mi vida. Y es que estamos tan centrados en nosotros mismos que no nos damos cuenta de que la razón por la cual esto no sucede es porque hemos creído que se trata de nosotros. Y hemos relegado a Dios en un segundo plano. Entonces yo hago mi plan y digo todo va a salir así, 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 asado.
Y nos dice, ok, vamos a ver si es verdad. Porque como se trata de ti, haz lo que tú quieras. Entonces, por eso vemos que a veces Dios no se mueve. ¡Aleluya! Porque el único que conoce la necesidad de nuestros corazones es Él. El único que conoce la situación individual de cada uno de nosotros en este lugar es el Espíritu Santo. El único que tiene control de cada vida en este lugar es el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y el único capaz de suplir cada una de esas necesidades individualmente es Él. Amen. Pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos a dejar esas cosas que consideramos importantes para nosotros. Hay cosas que nos atan. Hay cosas a las que nos hemos apegado mucho más de lo que nos hemos apegado de Dios. Pero no crea usted que somos los primeros confrontando este problema. No, que va, eso viene desde la antigüedad. Usted se pone a escudriñar las Escrituras y usted se va a encontrar con que habían hombres y mujeres sujetos a pasiones semejantes a la nuestra, que cometieron los mismos errores que usted y yo cometemos, y algunos hasta un poquito peor. Hay en la Biblia muchos ejemplos de este tipo de personas que no se vaciaron de sí mismos para llenarse de Dios. Y no estoy diciendo que eran personas malas. Algunos de ellos eran personas muy buenas, pero no querían correr la extra milla. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, y también en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, nos encontramos con la historia de un joven rico que vino donde Jesús, preguntándole cómo él podría ser salvo. Y Jesús le respondió algo que a él no le gustó. Cuando Jesús empezó a hablar, él le dijo, pero es que yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. O sea, yo estoy salvo, yo casi tengo alitas y vuelo. Y el Señor le dijo, ok. Porque como el Señor, yo decía ahorita que quieren que sabe lo que está aquí adentro. El Señor sabía cuál era su tacón de Aquiles. El Señor sabía qué era lo que lo amarraba a este mundo. El Señor sabía qué área de su vida Él no había entregado ni estaba dispuesto a entregar. Porque lo bueno de Dios es que Él conoce nuestra debilidad y nos confronta con ello, no para acusarnos ni para juzgarnos, sino para que nosotros cambiemos de actitud y cedamos a su voluntad. Entonces, cuando el Señor le dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, dice la Biblia que este muchacho se puso bien triste. La actitud de él fue de tristeza y de desilusión, porque él no estaba dispuesto a dejar sus comodidades para seguir a Jesús. Entonces volvemos a la comodidad. ¿Qué significaba para él vender todo lo que tiene? Era hacerse pobre. Era negarse a sí mismo a todo lo que le llamaba la atención, a todo lo que él quería para seguir a Jesús. Es hacer lo que hicieron los discípulos, que cuando Jesús pasaba y estaban pecando, le decían, mira, ven, te voy a hacer pecadores de hombres, soltaban las redes y iban detrás. Pasó y estaba Mateo en la mesa ahí haciendo los cálculos de la IRS de los judíos. Dejó la mesa con todo y se fue detrás de Jesús. Este no estaba dispuesto a hacer lo que Jesús le estaba pidiendo. Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos a dejar lo que Dios nos está diciendo que dejemos para seguirle? Para que podamos tener más de Él y menos de nosotros. Para que podamos ser cristianos victoriosos. Para que podamos alcanzar todo lo que Dios ya ha declarado para nosotros. Porque hay bendiciones que tienen nuestro nombre, que ya Dios las ha declarado y solo tenemos que tomar posesión. Pero hay algunos prerequisitos que no queremos llenar. Y por eso la bendición muchas veces no llega. Por eso la bendición a veces se tarda. Porque no queremos pagar ese precio. Otro ejemplo lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, de verso 1 al 9. Y se trata de Nicodemo. ¿Cuántos conocen a Nicodemo? Dice que había entre los fariseos un hombre que se llamaba Nicodemo, y este era un principal entre los judíos. ¿Pero qué hizo Nicodemo? Que acechó que todo el mundo se durmiera, que no hubiera nadie en la calle, y dice, ahora que nadie me ve, es que yo voy. Dice la Biblia que vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea,
él sabía que venía de Dios, pero no como Dios, no como Mesías, sino como... ¿Y por qué? Le dijo, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo a Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amen. Lo que es nacido de la carne es. Y lo que es nacido del Espíritu es. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y el hombre se fue con toda confusión. En esta porción escritural vemos varios puntos que a mí me gustaría analizar en esta noche. Y a la vez comparar con la escritura que leímos en San Juan capítulo 3:30. Es necesario que yo mengue, pero que él crezca. Donde vimos esa expresión de Juan, que si la parafraseamos, es exactamente el tema de esta campaña. Más de ti y menos de mí. Entonces vamos a empezar el análisis. Primero, Juan reconocía la grandeza de Dios, pero a la vez se sentía inmerecedor de aún desatar sus sandalias. Nicodemo reconocía que venía de Dios. Más o menos sabía quién era Jesús, mientras que Juan tenía la certeza de que él era Dios. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre Dios y lo que viene de Dios. Muy grande. El pastor puede traerme un mensaje que viene de parte de Dios y yo sentir la confirmación, pero eso a él no lo hace Dios. Pero entiendo que lo que trajo fue de Dios. Pero cuando es Dios que se me presenta, yo no puedo tener la misma actitud que tengo ante el pastor. Aunque usted tenga que ser reverente, mi posición delante de Dios tiene que ser de rendimiento total y absoluto, de adoración, de humillación. Entonces vemos que hay un paradigma en estos dos personajes. Y nosotros, ¿cómo reconocemos a Jesús? ¿Lo reconocemos como lo hizo Juan? ¿O lo reconocemos como lo hizo Nicodemo? Porque dependiendo de eso, va a ser nuestra entrega a Jesús. Yo conozco muchas personas que creen en el Señor, que saben que Él es poderoso, que creen en el poder de la oración, pero no son capaces de entregarle su vida. ¿Cómo? Aleluya. Segundo, mientras que Juan sin vergüenza anunciaba que el reino de los cielos se había acercado y decía, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, y bautizaba. ¿Cómo Juan lo hacía? Públicamente. No me importa que lo escuche, no me importa lo que la gente piense, porque yo estoy convencido de que esta es la absoluta verdad. Aleluya. Nicodemo, en cambio, vino a Jesús de noche. Y el término noche que se utiliza en el versículo 2 deja claro que lo hizo para no ser visto. Porque él no estaba dispuesto a sacrificar su posición siendo visto por los demás. Amen. Y nosotros, ¿cómo actuamos? Como Juan, cumpliendo con la gran comisión que es el llamado de la iglesia, anunciando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, dando testimonio en todo lugar en donde estamos de que somos verdaderamente llamados hijos de Dios. O estamos como Nicodemo, cristiano de la secreta, solamente publicándolo en la iglesia. Aleluya. 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 No solo porque no lo decimos, sino porque no lo manifestamos con nuestro testimonio. Ni tampoco proclamamos nuestro amor y devoción a Dios. Y nos avergonzamos muchas veces de llamarnos cristianos. Hay personas que son cristianas y cuando le preguntan, dice, sí, yo voy a la iglesia. Sí, yo creo en Dios. Pero pensando en lo que quizás
le pueda causar admitir ser un servidor de Cristo, lo disfraza. Nosotros tenemos que proclamar el nombre del Señor y declarar quiénes somos, donde quiera, en todo lugar, porque la Biblia dice que el que se avergonzare de Él y de sus palabras en esta generación, ¿sabe cómo dice la Biblia que es esta generación? Adúltera y pecadora. El Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de sus padres con los ángeles. O sea, que el precio de usted esconder si ama a Cristo no es bastante caro. Porque todos queremos ser confesados delante del Padre por el Hijo, ¿verdad que sí? Tercero, Juan sabía perfectamente quién era Jesús, su Salvador. Por eso a él no le costaba absolutamente nada obedecerle. Nicodemo sabía que venía de Dios, pero lo veía como alguien sabio, como un maestro. ¿Y nosotros cómo lo estamos mirando? ¿Cómo estás tú mirando al Señor? ¿Cómo estás mirando a Jesús en tu vida? Yo conozco mucha gente que lo ve como el Todopoderoso para resolverle sus problemas, pero para ellos servirle a Dios eso es verdaderamente un problema mayor. Yo conozco muchas personas que lo ven como su sanador a la hora de la enfermedad, pero cuando se sanan no se acuerdan que Dios existe. Gloria a Jesús. Yo conozco muchas personas que lo ven como su proveedor cuando hay, pero cuando Dios le suple, se olvidan del diezmo, de las ofrendas y de los servicios proféticos. Gloria a Jesús. O sea, que estamos viendo a Dios como que, como nuestro piggy bank, como nuestro solucionador de problemas solamente. O sea, que es un negocio egoísta. Porque mi abuela tiene un popular refrán que dice que la hamaca que se mueve para un solo lado no es hamaca, sino que la hamaca tiene que moverse para los dos lados. Entonces tú demandas de Dios, pero Dios demanda de ti. Tú esperas que Dios te dé, pero tú ¿qué le vas a dar a Él? Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Tenemos que aprender a mirarnos como lo vio Juan, como nuestro único y suficiente Salvador, reconociendo que en ningún otro hay salvación, porque es que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pueden muchos proclamarse ser Dios, pueden muchos proclamar tener la solución, la palabra, todo lo que quieran, pero si usted y yo nos vamos a la palabra de Dios y la escudriñamos, nos vamos a dar cuenta que en el único que hay salvación es en Jesucristo. Jesús se dio cuenta de la situación de Nicodemo y le dio la clave en el versículo 5, porque es que el amor de Dios es tan grande. Y tan grande que cuando Él ve que somos cabeza dura, Él dice, mira, te la voy a poner suave, a ver si así tú le entiendes. Entonces le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Porque si eres nacido de la carne, vas a ser carne. Pero si eres nacido del Espíritu, vas a ser Espíritu. O sea que es simple. Tú quieres más de Dios y menos de ti. Entonces tú tienes que nacer del agua y del Espíritu y dejar que las pasiones carnales mueran en tu vida. Porque el lado que tú más alimentes es el lado que va a florecer en ti. Si alimentamos los deseos y las pasiones de la carne, vamos a ser cristianos carnales. Pero si alimentamos el Espíritu Santo mediante la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, venir a la iglesia y vivir una vida de adoración y obediencia a Dios, entonces vamos a tener más de Él y menos de nosotros. El agua y el Espíritu representan hacer de la voluntad de Dios, negarte a ti mismo para que Dios pueda formarse y crecer en ti. Y por lo tanto se pueda manifestar el fruto del Espíritu a plenitud en tu vida. Praise God. Mientras que la carne representa el yo, el pecado, mis deseos y todo lo que no agrada a Dios. Y le tengo una mala noticia. La carne siempre va a estar con nosotros. Siempre. Mala noticia número 1. La número 2 es que nunca se arrepiente. Siempre va a estar empujándolo a usted a hacer lo malo. Entonces, como usted sabe,
Ya que esa es la condición de su carne, usted tiene que tener dominio sobre ella. Come on. Y de la única manera que podemos hacerlo es alimentándolo más y más del Espíritu Santo. Yes. Si alimento más mi carne que mi espíritu, en vez de manifestarse el fruto del Espíritu en mi vida, se van a manifestar las obras de la carne. Cuanto más tenemos de Cristo en nuestros corazones, menos espacio tenemos para nosotros mismos. That's right. Menos espacio tenemos para nosotros mismos. Pero ¿cómo sabemos que una persona está llena de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Porque la persona lo diga. La Biblia dice que por su fruto, el que está lleno del Espíritu no anda pregonando cuánto tiempo ora, cuánto tiempo lee la palabra, cuánto tiempo de lengua, cuánto salta, cuánto danza. Sino que su fruto da testimonio de que es un hombre y una mujer de Dios. Yes. Sin que ni siquiera le digan, tú eres cristiano. Usted lo ve y dice, esa persona es diferente. Right. Y muchas veces el impío que nos pregunta, ¿pero eres cristiano? Yes. Porque el fruto del Espíritu Santo va manifestándose en nuestra vida. Pero cuando la persona sabe que usted es cristiano, pero lo que se está manifestando en usted son las obras de la carne, de igual manera dicen, de que convertido. Y eso que va a la iglesia. Yes. Amen. Y la Biblia dice que este evangelio tiene que ser predicado también por testimonio. Hay personas que no tienen facilidad de tener una Biblia porque no les interesa. Y la única Biblia que van a tener a su alcance es el testimonio suyo. Entonces ese testimonio la va a impactar de manera que usted lo va a traer a los pies de Jesús. Entonces tenemos que ver de qué manera nosotros andamos. Yes. Gloria a Jesús. Pero ¿cuáles son las obras de la carne y el fruto del Espíritu? Gálatas capítulo 5, del 19 al 23, nos dice que manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidios, homicidios, borracheras y todas cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice el apóstol Pablo, os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La ley le dice, y contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Eso es lo que debe de manifestarse en nuestras vidas. Yes. Y nosotros debemos de ser nuestros primeros críticos. Yes. Debemos de estar pendientes de nuestra manera de vivir, para cuando se manifieste en nuestra vida una de las obras de la carne, podamos reprenderla en el nombre de Jesús y traerla a los pies de Cristo.